Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, Señor, tú eres nuestro Padre bueno, tú eres santo, Señor, eres 3 veces santo, y en esa santidad, oh Dios, queremos nosotros vivir, queremos recibir, entender y practicar. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos ayude a no desviarnos, a caminar en rectitud siempre en todo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a guardar todo el tiempo, Señor, la santidad de Dios en nuestras vidas. Gracias te damos, oh Dios, y que tu palabra hoy, Señor, nos enseñe y nos alimente para poder caminar cada día mejor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, voy a leer 2 pasajes en Primera de Juan. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Justamente estaba compartiendo con ustedes el día miércoles, ¿no? Y de lo que es decir, ¿no? Cuando leíamos en el Salmo 51 cómo David reconocía y decía, ¿no? He pecado. Estaba reconociendo todas sus rebeliones, sus maldades. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Decía yo ese día, Dios sabe y conoce todo, pero nosotros tenemos que confesar, dice la palabra. Muchas veces uno le dice a Dios, ¿no? Si es que, estaba diciendo el día miércoles, ¿cuántas veces uno ora si es que he pecado? Perdóname, si es que. Pero la palabra de Dios no dice eso. Y justamente en este pasaje habla de este tema también. Y dice acá, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, si nosotros tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea que no podemos estar nosotros en desobediencia. Acá está casi todo lo que el miércoles compartí con ustedes, y acá está escrito en Primera de Juan 1 y Primera de Juan 2. Y acá está diciendo exactamente, ¿no? Si nosotros no podemos decir que estamos con él, no podemos decir que le amamos, que es nuestro Dios, que tenemos comunión y que Él nos ayuda y todo lo que uno puede decir cuando uno está andando en tinieblas. Entonces, dice la palabra de Dios, si uno piensa así, está mintiendo y no practicamos la verdad, porque entonces, ¿de qué nos habla la palabra de Dios? De reconocer. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Ahora, lo que acá me impresiona mucho es que está hablando que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Pero luego dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, no está diciendo tenemos comunión con Él, sino está hablando tenemos comunión unos con otros. Eso nosotros tenemos que saber, porque de la comunión con Dios hay un fruto. ¿Se entendió? De la comunión, si yo estoy
tengo comunión con Dios, no estoy andando en tinieblas, sino en la luz, estoy en obediencia a Dios, hay un fruto que se da, que viene a ser la comunión unos con otros. O sea, yo no puedo decir que tengo comunión con Dios cuando yo estoy con enojo contra mi hermano, estoy con rechazo, con resentimiento. No tengo comunión con Dios porque no puede ser. Pero si uno tiene comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos enseñamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque nosotros somos pecadores todos los días, todo el tiempo. Entonces, pero Dios, Él es fiel y justo, dice la palabra, porque nosotros tenemos que reconocer. ¿Dónde está la clave del éxito del creyente para tener esa comunión con Dios? En nosotros reconocer lo que somos, lo que hacemos, ¿no? Justamente de eso también estábamos hablando, ¿verdad? No se reconoce. Uno muy fácil echa la culpa a otro, o porque por otra persona uno se escuda, pero nunca uno acepta. Pero la palabra de Dios está diciendo acá que más bien nosotros tenemos que confesar, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Dónde está la clave? En confesar. La clave está en confesar nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, lo que acá nos está diciendo y nos está direccionando la palabra de Dios es para que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Que ofendemos siempre. Nosotros ofendemos en todo tiempo, pero acá el tema es que nosotros tenemos que reconocer. Cuán difícil es decir perdóname, perdóname porque te ofendí, perdóname porque algo, ¿no? No podemos nosotros, no es fácil para una persona, pero nosotros, precisamente si nosotros sabemos que Cristo está en nosotros, que amamos a Dios y queremos obedecer a Dios, entonces uno va a reconocer y va a ser más fácil si nosotros lo hacemos. Entonces, cuando acá la palabra de Dios nos está diciendo esto, hay un pasaje acá que quiero pasar al 2, donde dice, ahora habla justamente de guardar los mandamientos, ¿no? Y dice la palabra, cuando comienza, ¿no?, a decir estas cosas os escribo para que no pequéis. Y hay algo tan grande que dices, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la gracia pues que nosotros tenemos, la gracia que muchas veces se abusa, pero acá nosotros tenemos que, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Entonces no es el hecho tampoco que tenemos abogado, tenemos a Jesucristo, que entonces yo puedo hacer lo que sea y ya tengo. No, nosotros, entonces acá viene el amor de Dios, por eso hablaba hay un fruto, ¿no? Cuando uno obedece a Dios y ama a Dios y anda en luz. Entonces acá está diciendo que Él es el abogado, porque Él es el que pagó, ¿verdad?, en la cruz
por el mundo entero. Y algo dice acá en el número 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, si nosotros, ¿qué es pues el amor, no? Si nosotros amamos a Dios. El que dice que ama a Dios y no le obedece y no guarda los mandamientos, miente, no le ama. Así de fuerte y de claro. Entonces, en estos tiempos que vamos pasando, tiempos que vemos la influencia del mundo y la influencia de todo, y la iglesia influenciada con el mundo, nosotros tenemos que leer más la palabra de Dios y saber, así dice, y yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios, aunque a mí me digan lo contrario. La palabra de Dios no está en uno si es que uno no la obedece. Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando uno guarda la palabra, entonces el amor de Dios se manifiesta en uno. Hay un fruto. Que cuando uno guarda la palabra, cuando uno lo ama a Dios, entonces si uno ama a Dios va a buscar en la palabra cómo quiere Dios que yo sea, porque si yo amo a Dios voy a obedecerle. ¿Verdad que cuando uno ama, todo quiere hacer, verdad? Cuando una persona está enamorada de la otra, lo que sea, aunque sea, se para de cabeza para agradar a la persona. Entonces, si nosotros amamos a Dios y no guardamos, estamos mintiendo, no lo amamos, ¿no? Pero si nosotros obedecemos a Dios y guardamos su palabra, entonces el amor de Dios se va perfeccionando en uno. Y cuando el amor de Dios se perfecciona en uno, va para todo. Amo a mi hermano, tenemos comunión unos con otros. En el matrimonio el amor ya no es ese carnal, sino es el de Dios. O sea, el amor de Dios es tan grande, el perfeccionarse en uno, que va a venir a transformar nuestra vida, porque nosotros vamos a amar al que nos hace daño. Nosotros vamos a amar al enemigo. Vamos a amar con el amor de Dios en la familia, al esposo, a los hijos. Vamos a amar al vecino. Vamos a amar al prójimo. El amor de Dios se va a perfeccionar a tal punto que tú mismo vas a sentir y cómo le amas a aquella persona que te hizo daño, y se borró ya ese daño, porque el amor de Dios comienza a borrar todo y comienza a manifestarse ese amor. Entonces ahí va a haber un fruto que se ve, lo que el amor de Dios está perfeccionando dentro de uno. Y lo dice acá asegurándolo, por esto sabemos que estamos en Él. No hay otra forma de saber si nosotros decimos que estamos y no hay ese fruto, nosotros estamos engañándonos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. No es el amor de Dios, es solamente un decir, es un cumplir a una religión, que quiero calmar mi conciencia con asistir, con escuchar, pero el hecho que yo comience a guardar, a obedecer a Dios, entonces yo amo a Dios y se comienza a perfeccionar. La obediencia a Dios va a ser el caminar en el camino del Señor, viendo cómo a Él le agrada. Yo voy a saber cómo quiere que yo ande o camine? Es leyendo su palabra y obedeciéndola. Entonces el amor de Dios se va a perfeccionar.
Y ahí entonces nosotros sabemos que estamos en Él. Si nosotros sabemos en eso, porque por eso les decía, ¿no? En un momento uno va a quedarse admirado aún de lo que está pasando dentro de uno, porque comienza ya no a sentir lo que sentía de repente por alguien que te había hecho daño. De repente alguien marcó tu vida y de pronto ya no sientes nada y tú dices, ¿y qué pasó? Es el perfeccionamiento del amor de Dios en uno. Eso es lo grande del amor de Dios, en que tú ya no sufres porque el amor de Dios se está perfeccionando, porque ya no sufres, solo amas. Si alguien te hace un daño, tú amas. Esa es la grandeza del amor de Dios. Y por eso uno sabe, está ya seguro, si yo comienzo a no sentir lo que antes sentía, enojo, resentimiento, entonces ahí yo voy a saber que estoy en Él. Eso es lo grande. Y el 6 es un versículo clave. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y eso viene, un versículo importantísimo a estos tiempos que vemos, lo que se desvía la palabra de Dios, lo que se desvía la iglesia, ¿no? Está desviando, está dejando entrar al mundo. Pero la palabra de Dios es tan radical que dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, no como nosotros querramos, no como el mundo me influencia, no como yo he visto que en algún lugar hacen cosas diferentes y yo pienso que puede ser bueno. No, tengo que irme a la palabra de Dios. Si yo veo cosas que van sucediendo en otros lugares y no se ajustan a la palabra de Dios, yo no tengo que escuchar, ni tengo que ver, ni que imitar, sino la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces nosotros tenemos ya el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para caminar como Él anduvo. Entonces yo no hago nada fuera de la palabra de Dios. Fácil. Si yo pienso que está bien algo, busco. Si en la palabra de Dios lo dice, lo hago. Si no, no. Por eso es necesario que uno esté leyendo la palabra de Dios y llenándose de la palabra, para que nosotros sepamos el camino que el Señor nos ha dado a caminar, que es caminando y permaneciendo en Él, andar como Él anduvo. No hay otro camino. Nada. Entonces, cuando nosotros vemos acá la palabra de Dios, cómo nos enseña, entonces nosotros debemos de aprenderla, debemos de leerla, debemos de llenarnos de la palabra de Dios para caminar como Él anduvo. Amén. La palabra, cada vez que yo leo la palabra, digo, la palabra radical. No es a medias, no hay nada permisible fuera de la palabra de Dios. No hay nada que pueda tener amistad con el mundo, como lo dice, ¿no? También en Juan. No hay. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y nosotros tenemos que saber eso. Y lo tenemos que caminar. Nada del mundo, porque es enemistad con Dios. Entonces, no hay nada bueno, porque todos esos caminos llevan al camino de la perdición. Nadie puede hacerse el fuerte de poder estar en un lugar donde no es de Dios. A veces pensamos que vamos a poder, no, porque si tenemos a Cristo en el corazón y permanecemos en Él, no vamos a poder resistir ni un minuto allí, porque no es nuestro lugar. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios
se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y qué lindo cuando acá dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿No? Ese es el deseo de uno, es de que el pueblo de Dios no peque, sino que cada día se perfeccione más en el amor de Dios, obedeciendo su palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque todo está escrito, todo nos has dado, Señor, para direccionarnos en un camino recto, en un camino de obediencia, en un camino de santidad. Señor, que cada día podamos, Señor, entender, meditar y caminar en esa santidad que tú has trazado, Señor, que tú nos enseñas, ese camino de santidad que nuestro Señor Jesucristo lo caminó y fue a la cruz como un hombre justo. Y pudo ir a la cruz por ese caminar en justo que tuvo hasta el final y poder Él dar su vida, Señor, por nosotros. Te damos gracias, oh Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos confronte, nos ayude, Señor, y nos amoneste, y que podamos cada día, Señor, agradarte más. Caminar, Señor, como tú caminaste. Hacer las cosas que tú hiciste. Señor, te damos gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, un hombre perfecto que fue a la cruz sin pecado por nosotros, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Y como tu palabra dice, Señor, abogado tenemos. Si alguno cae, Él está para perdonarnos. Gracias, Señor, por esa gracia tan grande, y la gloria sea para ti, oh Dios. Te pido, Dios, que por cada uno de mis hermanos, Señor, cada día camine en ese anhelo de amarte cada día más, y el amarte es obedecerte, oh Dios. Te damos gracias, Padre, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado y los que están acá presentes, y que, Señor, que ese anhelo, esa pasión por la santidad sea cada día más, oh Dios, para parecernos a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.